El sabor metálico apareció primero, no en mi boca, sino en la de ellos. Todos los pacientes que cruzaron las puertas del hospital en las primeras 6 horas lo describieron de la misma manera: monedas de 1 centavo de cobre disolviéndose en la lengua, mezcladas con algo químico, algo malo. Soy el doctor Mikhail Volkov y tenía 38 años cuando me convertí en el médico de urgencias responsable de documentar las muertes de 47 seres humanos en 21 días. Trabajé en el Hospital Central de Pripyat, un moderno centro médico construido para atender a los trabajadores del VI Central Nuclear Lenin y sus familias. En la mañana del 26 de abril de 1986, aproximadamente a las 3:15 de la madrugada, recibí una llamada telefónica que acabaría con el mundo tal como lo conocía. Antes de contarles lo que pasó en esos 21 días, antes de describir cómo vi a los hombres disolverse desde adentro hacia afuera, mientras los funcionarios del gobierno permanecían en mi hospital y mentían directamente a sus moribundos rostros, necesito que hagan algo por mí. Suscríbete a este canal. Haga clic en ese botón rojo ahora mismo, porque lo que voy a decirles ha quedado enterrado bajo 40 años de mentiras oficiales, informes desinfectados y cifras políticamente aceptables. El gobierno soviético dijo que 28 personas murieron a causa del síndrome de radiación aguda en los meses posteriores al desastre de Chernóbil. Yo personalmente firmé certificados de defunción de 47 pacientes solo en las primeras 3 semanas, y yo era solo un médico en un hospital. Hubo otros, muchos otros. Así que suscríbete, porque esta verdad necesita llegar a la mayor cantidad de personas posible antes de que el último de nosotros que estuvimos allí desaparezca para siempre. Ahora déjame llevarte de regreso. Guardo mi tarjeta de identificación del hospital en una caja forrada de plomo en mi apartamento de Kiev. La insignia en sí sigue siendo radiactiva después de 38 años. El dosímetro hace clic cuando se coloca cerca de él, un tic-tac silencioso que suena como un reloj que cuenta atrás hasta el final. No puedo tirarlo. Es la única prueba física que tengo de que estuve allí, de que lo que presencié fue real y no una pesadilla que inventó mi mente dañada. El 25 de abril de 1986, mi mayor preocupación era si mi hija Katia aprobaría su examen de matemáticas. Tenía 12 años, era brillante pero testaruda y había estado luchando con el álgebra. Mi hijo Antón, de 8 años, quería una bicicleta nueva para su cumpleaños en junio. Mi esposa Irina trabajaba como enfermera en la sala de pediatría del mismo hospital donde yo trabajaba. Teníamos un cómodo apartamento en Lenina Prospect, una prestigiosa dirección para un médico en Pripyat. Ese verano habíamos ahorrado suficiente dinero para unas vacaciones familiares en el Mar Negro. La vida era buena, la vida era predecible, la vida estaba a punto de terminar. Había trabajado en el Hospital Central de Pripyat desde 1978, 8 años tratando accidentes industriales, infartos, partos, fracturas de huesos, el ritmo normal de una ciudad de 50.000 habitantes. Los trabajadores de las centrales eléctricas recibieron la mejor atención médica de la Unión Soviética. Teníamos equipos modernos, farmacias bien surtidas y personal capacitado. Estaba orgulloso de nuestras instalaciones. Estaba orgulloso de mi posición. Completé mi formación médica en el Instituto Médico de Kiev en 1972, especializándome en medicina de urgencia y cirugía traumatológica. Lo había visto todo, o eso creía: quemaduras, lesiones por aplastamiento, exposición a la radiación de equipos industriales de rayos X, intoxicaciones químicas. Pensé que entendía los límites de lo que el cuerpo humano podía soportar. Me equivoqué.
La llamada telefónica se produjo a las 3:15 de la madrugada. Estaba durmiendo junto a Irina cuando empezó el timbre. Doctor Volkov, debe venir inmediatamente. Ha habido un accidente en la central eléctrica. Estamos llegando víctimas. La voz pertenecía a Natasha Petrova, la jefa de enfermeras del turno de noche. Parecía asustada. Natasha nunca pareció asustada. Me vestí rápidamente sin encender las luces, besé la frente de Irina y conduje Milada por calles vacías hasta el hospital, a 6 cuadras de distancia. El cielo al norte brillaba con una extraña luz azul-violeta. Al principio pensé que era la aurora boreal, algún extraño fenómeno atmosférico. Fue hermoso. El primer paciente llegó a las 3:47 de la mañana. Se llamaba Anatoly Baranov, bombero del cuartel número 2, 23 años, casado desde hacía 8 meses. Entró en mi sala de urgencias por su propio pie, luciendo confundido pero no particularmente herido. «Doctor, me siento mal», dijo. «Estábamos en la central eléctrica. Hubo un incendio. Algo explotó. Me mojé». Me mojé. Eso es lo que dijo. Me mojé. Todavía no entendía lo que eso significaba. En 2 horas tenía 16 pacientes abarrotando mi sala de urgencias. Sobre todo bomberos, pero también algunos operadores de instalaciones, guardias de seguridad y algunos civiles que vivían cerca de la estación. Todos contaron historias similares. Explosión, fuego, extraña luz azul, sabor metálico en la boca, náuseas, dolor de cabeza. Revisé sus pupilas, sus reflejos, sus signos vitales. Víspera. Todo parecía relativamente normal. Ritmos cardíacos elevados, algunas náuseas, pero nada crítico. Pensé que estábamos lidiando con la inhalación de humo, tal vez alguna exposición química. Ordené líquidos intravenosos, medicamentos contra las náuseas y observación. Protocolo de emergencia estándar para accidentes industriales. A las 4:30 de la mañana llegó un hombre de traje. No se presentó, no mostró identificación. «Doctor, estos hombres están bien, sobreesfuerzo y nervios. Envíelos a casa para que descansen». Lo miré. Miré a mis pacientes. Anatoly Baranov vomitaba en una palangana. Otro bombero, Víctor Smirnov, había sufrido quemaduras solares de color rojo brillante en la cara y el cuello, a pesar de haber estado al aire libre por la noche. «Estos hombres necesitan observación», dije. «Han estado expuestos a algo». «Han estado expuestos al humo y al calor», respondió el hombre del traje. «Nada más. No generen pánico con especulaciones». Se fue. Me quedé con los pacientes. A las 6 de la mañana, los 16 estaban vomitando. A las 8 de la mañana los vómitos se habían tornado sanguinolentos. Al mediodía llamé a Moscú y solicité un equipo de especialistas. El equipo de especialistas llegó esa tarde desde el Hospital número 6 de Moscú, el centro especializado en medicina radiológica. Trajeron dosímetros. Trajeron contadores Geiger. Trajeron contenedores revestidos de plomo para muestras de sangre. La doctora principal era una mujer llamada Elena Voronova, una radióloga con 20 años de experiencia. Echó un vistazo a mis pacientes y su cara se puso blanca. «¿Cuánto tiempo han estado así?», preguntó ella. «Desde que llegaron, 14 horas ya. Doctor Volkov, estos hombres han recibido dosis letales de radiación, posiblemente hasta 20 roentgens o más. No podemos hacer nada más que ponerlos cómodos». No le creí. No podía creerla. Estos hombres entraron a mi hospital. Estaban hablando. Estaban conscientes. ¿Cómo podrían estar muriendo? «Necesitamos trasladarlos a Moscú inmediatamente», dijo Elena. «El hospital número 6 tiene mejores instalaciones. Pero necesito que entiendas algo. La mayoría de estos hombres morirán en 2 o 3 semanas. La única pregunta es cuánto sufrirán antes de que eso suceda». Esa noche, 28 pacientes fueron trasladados a Moscú. Fui con ellos en el tren especial
dejando a Irina y a mis hijos en Pripyat. Regresaré en unos días, le dije a mi esposa. Solo necesito ayudarlos a instalarse. No regresé a Pripyat durante 3 meses. Para entonces, Pripyat era una ciudad fantasma, evacuada y abandonada para siempre. En el hospital número 6 de Moscú, vi cómo se desarrollaba un espectáculo de terror en cámara lenta. Los pacientes que había ingresado con síntomas relativamente menores comenzaron a deteriorarse en un patrón predecible e imparable. Etapa 1. Náuseas, vómitos, diarrea. Esto duró de 2 a 3 días. Segunda etapa. La fase latente. Los síntomas mejoraron dramáticamente. Los pacientes se sintieron mejor. Algunos querían volver a casa. Esta fase fue una mentira cruel que duró de 5 a 7 días. Durante esta fase floreció la esperanza. Quizás sobrevivirían. Quizás la radiación no había sido tan mala como pensábamos. Entonces comenzó la tercera etapa. La tercera etapa fue un infierno. La médula ósea falló primero. Los recuentos de glóbulos blancos cayeron a cero. Cada bacteria, cada virus, cada hongo que normalmente vive inofensivamente en el cuerpo humano, se ha convertido en un patógeno mortal. Las infecciones florecieron por todas partes. Aparecieron llagas en la boca que se extendieron por la garganta hasta el esófago y el estómago. El revestimiento intestinal se desprendió en láminas ensangrentadas. La piel empezó a morir, desprendiéndose en capas. Y el dolor inimaginable. Anatoly Baranov, el primer bombero que entró en mi sala de urgencias diciendo que se sentía mal, murió el día 14. Yo estaba con él cuando sucedió. A su esposa Ludmila se le permitió visitarlo a pesar de los riesgos de radiación. Ella tomó su mano mientras sus órganos fallaban uno por uno. Su piel se había vuelto de color rojo oscuro, casi púrpura, cubierta de ampollas que supuraban un líquido transparente. Su cabello se había caído por completo al 10º día. Sus encías se habían podrido, dejando sus dientes expuestos y sueltos en cuencas sangrantes. No podía comer, no podía beber. La morfina apenas atenuó su dolor. «Dile que lo siento», me susurró con su último aliento. «Dile que quería volver a casa». Se lo dije, se los dije a todos. Víctor Smirnov murió el día 16. Tenía 29 años, padre de 2 hijas de 5 y 3 años. Su médula ósea había sido completamente destruida por la radiación. Su cuerpo no podía producir células sanguíneas. Le dimos transfusión tras transfusión, pero fue como echar agua en arena. Su presión arterial bajó constantemente hasta que su corazón simplemente se detuvo. Dmitry Orlov murió el día 18. Era un ingeniero jefe de la central eléctrica, de 35 años, un hombre que había trabajado con reactores durante 12 años. Sabía lo que había sucedido, sabía lo que le estaba haciendo la radiación. «Deberíamos haber cerrado inmediatamente», me dijo 3 días antes de morir. La prueba debería haberse pospuesto, pero las órdenes vinieron de Moscú. Completa la prueba. Seguimos las órdenes. Desarrolló neumonía el día 15. Su sistema inmunológico destruido no pudo combatirlo. Sus pulmones se llenaron de líquido. Se ahogó lentamente durante 72 horas mientras estaba completamente consciente. Antes de continuar con el resto de estas muertes, necesito preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? Comenta a continuación. Escribe tu ubicación. Brasil, Estados Unidos, Alemania, Japón, donde quiera que estés. Necesito saber cómo se está difundiendo esta verdad. ¿Cuántos países finalmente están aprendiendo lo que realmente nos pasó? Porque esto puede volver a suceder. Nuclear power plants exist in 50 countries. Accidents can happen anywhere. So comment your location right now. Take 2 seconds. I need to know you are listening.
commented, "Good, let me continue." By the end of the first week in Moscow, the pattern was clear. The men who had been closest to the reactor core, who had been exposed to the highest doses of radiation, were dying fastest. But they were all dying, all of them. The doses ranged from 6 Röntgens to over 20 Röntgens. Anything above 4 Röntgens is usually fatal without aggressive treatment. These men had received 5, 6, 7 times the lethal dose. No treatment we attempted made any difference. Bone marrow transplants failed. The donor marrow was rejected immediately. Blood transfusions provided temporary relief, but changed nothing. Antibiotics could not stop the infections because there were no white blood cells to fight alongside them. We were not doctors anymore. We were hospice workers, managing pain and bearing witness to slow disintegration. Nikolai Ivanov died on day 19. He was el bombero que había subido al techo del edificio del reactor número 4, donde los niveles de radiación superaban los 20.000 Röntgens por hora. Llevaba allí 7 minutos. Pavel Shirov murió el día 20. Tenía 31 años. Estaba en la sala de control cuando ocurrió la explosión. Le mentí. Dije que ella estaba afuera, esperándolo. Él sonrió y cerró los ojos. Nunca más los abrió. Sergei Karpov murió el día 21. Era teniente de bomberos. Tenía 26 años y estaba prometido para casarse en julio. Las invitaciones de boda ya habían sido enviadas cuando ocurrió el accidente. Primero le fallaron los pulmones, luego el hígado y luego los riñones. Para el día 18, todos los órganos de su cuerpo estaban fallando. La radiación había destruido el ADN de cada célula. Su cuerpo no podía repararse a sí mismo, no podía regenerarse, no podía sanar. Básicamente se estaba pudriendo por dentro mientras aún estaba vivo. El día 20 entró en coma. El día 21 su corazón se detuvo. Yo estaba allí. Lo declaré muerto a las 11:30 de la mañana del 17 de mayo de 1986, 21 días después de la explosión. 7 hombres muertos en una semana. Ingresé a 7 hombres en mi hospital de Pripyat, creyendo que se recuperarían después de unos días de observación. 7 familias destruidas, 7 futuros borrados. Y tuve 40 pacientes más en distintas etapas del mismo proceso. Las dosis de radiación variaron. Algunos habían recibido 6 Röntgens, otros 8, otros 12, otros más de 20. Pero el resultado fue siempre el mismo. La única variable fue cuánto tiempo tomó. Dosis más bajas, de 3 a 4 semanas. Dosis más altas, 2 semanas o menos. Las dosis más altas, 1 semana. Mantuve notas detalladas sobre cada paciente. Progresión de los síntomas. Intentos de tratamiento. Hora de la muerte. Dosis de radiación estimada a partir de la duración y la ubicación de la exposición. Pensé que estas notas serían valiosas para la ciencia médica, para comprender cómo tratar a las víctimas de la radiación en el futuro. 47 hombres, algunos de tan solo 21 años, algunos de hasta 53 años, pero los conocía como pacientes. Sabían los nombres de sus esposas, sabía las edades de sus hijos, conocía sus comidas favoritas, sus pasatiempos, sus sueños, y los vi morir de las formas más horribles imaginables, mientras funcionarios con trajes caros permanecían afuera de sus habitaciones del hospital y decían a los periodistas que todo estaba bajo control. El número oficial de muertos anunciado por el gobierno soviético en 1986 fue de 31 personas. 31. Yo personalmente firmé los certificados de defunción de 47 pacientes solo en el primer mes. Y yo era médico en un hospital. Había otros hospitales, otros médicos, otros pacientes que murieron meses o años después por cánceres, fallas orgánicas o colapso del sistema inmunológico.
¿El verdadero número de muertos? Nunca lo sabremos. La Unión Soviética se aseguró de ello. Pero puedo decirles esto. Son miles. Mínimo. Probablemente haya miles si se cuentan los liquidadores que murieron de cánceres inducidos por la radiación en los años siguientes. Los trabajadores de la limpieza, los soldados, los mineros, los pilotos de helicópteros, todos los hombres que fueron enviados al infierno con protección inadecuada y mentiras sobre el peligro. Sobreviví porque limité mi exposición. Usé equipo de protección cuando estaba disponible. Roté turnos con otros médicos. Tuve cuidado. Pero todavía absorbí radiación. Mi placa dosimétrica, la que guardo en la caja de plomo, registró una exposición total de 3.2 Roentgens durante los 3 meses que pasé tratando a las víctimas de Chernobyl. No lo suficiente como para matarme de inmediato, pero lo suficiente como para dañarme permanentemente. Desarrollé cáncer de tiroides en 1993. Me extirparon la glándula tiroides. Tomo pastillas de reemplazo hormonal todos los días por el resto de mi vida. En 1998 desarrollé cataratas en ambos ojos. Me han operado 3 cataratas. Mi visión está permanentemente dañada. Tengo fatiga crónica, dolor en las articulaciones, infecciones recurrentes. Mi sistema inmunológico resultó dañado por la exposición a la radiación. Me enfermo fácilmente. Me curo lentamente. Ahora tengo 77 años, 40 más de los que llegó a tener Anatoly Baranov. 49 años mayor de lo que Sergei Karpov alguna vez llegó a ser. He vivido una vida que les fue robada. Y vivo con la culpa todos los días. ¿Por qué sobreviví cuando ellos murieron? ¿Qué me hizo especial? Nada. Solo suerte, solo geografía, solo la posibilidad aleatoria de que estuviera a 6 cuadras del reactor cuando explotó, en lugar de estar parado junto a él. Mi esposa Irina desarrolló cáncer de mama en el año 2004. Murió en el año 2009. El cáncer era agresivo, resistente al tratamiento. Los médicos dijeron que podría haber sido causado por la exposición a la radiación. Había tratado a pacientes en el hospital de Pripyat durante las primeras 24 horas, después de la explosión antes de ser evacuada. 24 horas. Eso fue suficiente. Mi hija Katia tiene ahora 50 años. Ella nunca ha podido tener hijos. Múltiples abortos espontáneos, cada uno de ellos un desamor. Los médicos no pueden decir con seguridad si sus problemas reproductivos están relacionados con la exposición a la radiación en el útero cuando tenía 12 años y vivía a 30 kilómetros del reactor destruido. Pero lo sé, lo sé. Mi hijo Anton desarrolló leucemia a los 23 años. Sobrevivió después de una brutal quimioterapia y un trasplante de médula ósea. Ahora tiene 46 años. Está vivo pero frágil y su salud está permanentemente comprometida. 2 generaciones dañadas por la radiación de un solo accidente. Mi familia. Miles de otras familias. La radiación no se detiene en la primera generación. Daña el ADN, provoca mutaciones, avanza en el tiempo y daña a niños que ni siquiera habían nacido cuando ocurrió el accidente. Las mentiras comenzaron inmediatamente, pocas horas después de la explosión. A las 6 de la mañana del 26 de abril, mientras mi sala de urgencias se llenaba de bomberos vomitando, llegó un funcionario del gobierno con instrucciones específicas. Dr. Volkov, usted recordará estos casos como inhalación de humo y agotamiento por calor. Nada más. Lo miré fijamente. Estos hombres han estado expuestos a la radiación. Mire sus síntomas, las náuseas, los vómitos, las quemaduras que aparecen en la piel. Esto es el síndrome de radiación aguda.
Se acercó más y su aliento olía a café y cigarrillos. Ha habido un accidente menor en la central eléctrica. Un pequeño incendio, algo de humo. No hay fuga de radiación. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Lo entendí perfectamente. Me ordenaron mentir en los registros médicos oficiales. Me ordenaban falsificar diagnósticos mientras los hombres morían frente a mí. No discutí. ¿No discutías con funcionarios del gobierno de la Unión Soviética en 1986, no si querías mantener a salvo tu licencia médica, tu apartamento y tu familia? Entonces escribí lo que me dijeron que escribiera en los informes oficiales. Inhalación de humo, agotamiento por calor, exposición química. Y en mis notas personales, las notas que luego me confiscaron, escribí la verdad. Síndrome de radiación aguda. Exposición estimada, de 8 a 20 roentgens. Pronóstico, muerte entre 14 y 28 días. La segunda mentira fue sobre la evacuación de Pripyat. La ciudad no fue evacuada hasta 36 horas después de la explosión. 36 horas. Mientras el núcleo del reactor ardía abiertamente, arrojando partículas radiactivas al aire, 50.000 personas continuaron con su vida normal. Los niños jugaban en los parques, las mujeres embarazadas caminaron hacia el mercado, las escuelas permanecieron abiertas. El polvo radiactivo se depositó en los parques infantiles, en las aceras, en los alféizares de las ventanas, en el cabello y la ropa de todos los que salían. El gobierno conoció el peligro de inmediato. En la primera hora supieron que el núcleo del reactor estaba expuesto y que los niveles de radiación eran catastróficos, pero esperaron. ¿Por qué? Porque evacuar una ciudad de 50.000 habitantes habría creado inmediatamente el pánico, habría hecho imposible ocultar el accidente, habría revelado al mundo que la Unión Soviética acababa de sufrir el peor desastre nuclear de la historia de la humanidad. Entonces, sacrificaron esas 36 horas, sacrificaron la exposición adicional a la radiación que recibió cada persona en Pripyat durante ese tiempo. Sacrificaron a los niños que jugaban afuera el 26 de abril, mientras un veneno invisible caía sobre ellos como nieve. Mis hijos estaban entre ellos. Katia y Anton fueron a la escuela el 26 de abril. Jugaron afuera durante la recesión, respiraron aire contaminado, tocaron superficies contaminadas, y yo, su padre, un médico que sabía lo que estaba pasando, no pude avisarles porque la versión oficial era que todo estaba bien. Llamé a Irina desde el hospital al mediodía del 26 de abril. Mantén a los niños adentro, le dije. No los dejes salir. Cierra todas las ventanas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Solo confía en mí. Por favor, manténlos adentro hasta que llegue a casa. No pude decirle más. Las líneas telefónicas fueron monitoreadas. Hablar abiertamente sobre la radiación habría significado arresto. Así que hablé en código, esperando que ella entendiera la urgencia de mi voz. Ella lo hizo. Mantuvo a Katia y Anton adentro durante las siguientes 36 horas, hasta que comenzó la evacuación oficial. Otras familias no tuvieron tanta suerte. Otros niños jugaron afuera durante 2 días completos, absorbiendo radiación que años después mataría a algunos de ellos con cáncer de tiroides, leucemia y tumores cerebrales. La tercera mentira fue sobre los niveles de radiación. Las mediciones oficiales anunciadas por la televisión soviética indicaron que la radiación en Pripyat era de 3,6 roentgens por hora. Ni genial ni terrible, dijeron, dentro de límites seguros para exposición a corto plazo. La verdad, los dosímetros que estaban usando alcanzaron un máximo de 3,6 roentgens. Los niveles actuales eran de 15 a 20 roentgens por hora en el centro de la ciudad. Más alto en algunas áreas,
cerca del propio reactor, los niveles excedían los 20.000 roentgens por hora. Pero no se pueden anunciar cifras como esta sin provocar un pánico masivo. Entonces anunciaron la lectura máxima que podían medir sus instrumentos y pretendieron que ese fuera el nivel actual. Me enteré de esto por un físico llamado Valery Legasov, que formaba parte de la comisión gubernamental que investigaba el accidente. Nos reunimos brevemente en Moscú en mayo, cuando visitó el hospital número 6 para entrevistar a los supervivientes. Doctor Volkov, necesito que entienda algo, dijo en voz baja, lejos de los observadores oficiales. Todo lo que dicen al público es mentira. Los niveles de radiación son catastróficos. La zona de contaminación se extiende a cientos de kilómetros. Este desastre afectará a millones de personas durante generaciones. Pero no puedo decirlo públicamente. Si lo hago, me silenciarán. Tenía razón. Valery Legasov se suicidó 2 años después, el 26 de abril de 1988, exactamente 2 años después de la explosión. Dejó grabaciones de audio que detallaban todas las mentiras, todos los encubrimientos, todas las verdades que el gobierno soviético se negó a reconocer. Esas grabaciones finalmente ayudaron a exponer lo que realmente sucedió en Chernóbil, pero para entonces miles ya estaban muertos o moribundos. La cuarta mentira fue sobre los liquidadores. El gobierno movilizó a 600.000 hombres para limpiar Chernóbil entre 1986 y 1999. 600.000. Eran soldados, reservistas, mineros, trabajadores de la construcción, camioneros. La mayoría eran hombres jóvenes de entre 20 y 30 años. Les dijeron que el trabajo era seguro. Les dijeron que los niveles de radiación eran mínimos. Les dijeron que estarían adecuadamente protegidos. Todas mentiras. Los liquidadores que trabajaban en el tejado del edificio del reactor número 3, limpiando restos de grafito radiactivo, recibieron delantales de plomo que les cubrían el pecho y las ingles. Nada más. Nada de trajes de cuerpo entero, sin respiradores. No se permiten botas ni guantes a prueba de radiación. Los delantales de plomo protegían sus órganos vitales de la radiación gamma procedente de abajo, pero los trozos de grafito que estaban paleando emitían radiación en todas direcciones. Sus manos, brazos, piernas, rostros, todos expuestos. Se les permitieron 90 segundos en el techo. 90 segundos para salir corriendo, echar los escombros a un contenedor y volver corriendo. 90 segundos de exposición a la radiación L niveles superiores a 10.000 roentgens por hora. Muchos de ellos absorbieron la dosis máxima de su vida en esos 90 segundos. Algunos regresaron para un segundo o tercer viaje. Los robots enviados para realizar este trabajo habían fallado. Los robots alemanes y japoneses, máquinas sofisticadas diseñadas para responder a desastres, duraron menos de 5 minutos antes de que la radiación destruyera sus circuitos electrónicos. Entonces, enviaron hombres en su lugar, hombres jóvenes que creían que estaban sirviendo a su país, hombres jóvenes que confiaron en su gobierno para protegerlos. Hombres jóvenes que murieron por miles en los años siguientes a causa de cánceres, fallas orgánicas y colapso del sistema inmunológico. Traté a liquidadores durante 1987 y 1988. Hospital diferente, ciudad diferente, pero el mismo patrón. Hombres jóvenes previamente sanos que desarrollan cánceres agresivos. Leucemia, linfoma, tumores cerebrales, cáncer de tiroides, cáncer de pulmón, cáncer de hígado. El registro de cáncer en Ucrania y Bielorrusia mostró un aumento masivo en los diagnósticos de cáncer a partir de 1987 y que continuó hasta los años 90. Decenas de miles de casos son directamente atribuibles a la exposición a la radiación de Chernóbil. Pero las cifras oficiales soviéticas reconocieron solo 28 muertes por síndrome de radiación aguda
en 1986 y estimaron un total de 4.000 muertes por cáncer. 4.000. Una cifra tan absurdamente baja que insultaba la inteligencia de cualquiera que supiera la verdad. Personalmente conozco al menos 200 muertes entre los liquidadores que traté. 200 hombres que murieron entre 1987 y 2005 a causa de cánceres inducidos por la radiación. Y yo era médico en un hospital. Había miles de médicos en Ucrania, Bielorrusia y Rusia, tratando a decenas de miles de liquidadores. ¿El verdadero número de muertos entre los 600.000 liquidadores? Probablemente entre 50.000 y 100.000, quizás más. Nunca sabremos el número exacto, porque la Unión Soviética colapsó en 1991, y los registros médicos se dispersaron, se perdieron o se destruyeron deliberadamente. Pero sé una cosa, he asistido a más funerales de liquidadores de Chernobyl de los que puedo contar. He tomado las manos de hombres moribundos de entre 40 y 50 años, hombres que deberían haber tenido décadas de vida por delante, hombres cuyos cuerpos estaban siendo consumidos desde dentro por cánceres que no existirían si no hubieran sido enviados a Chernobyl. Uno de esos hombres se llamaba Oleg Mikhailov. No era uno de mis 47 pacientes originales de abril de 1986. Era un liquidador al que traté en 1994 por una leucemia mieloide aguda. Tenía 39 años, estaba casado y era padre de 3 hijos. Había trabajado en Chernobyl durante 6 meses en 1986 y 1987. Conduciendo camiones cargados con tierra contaminada desde la zona de exclusión hasta los lugares de enterramiento. Llevaba equipo de protección mínimo, la máscara de tela, guantes de trabajo, ropa normal, sin traje antirradiación. No hay dosímetro para medir su exposición. Le dijeron que el trabajo era seguro. En 1993 empezó a sentirse cansado todo el tiempo. A principios de 1994, le salían moretones con facilidad, sangraba por las encías y tenía fiebre. El diagnóstico fue rápido: leucemia mieloide aguda, casi con certeza causada por exposición a la radiación. Entonces yo trabajaba en un centro de tratamiento del cáncer en Kiev, ya no en medicina de urgencia. Demasiados recuerdos, demasiado trauma. Pero la oncología no fue una escapatoria. Los pacientes de Chernobyl me encontraron de todos modos. Oleg se sometió a quimioterapia, productos químicos brutales y tóxicos diseñados para matar las células cancerosas que crecen sin control en su médula ósea. La quimioterapia lo enfermó gravemente. Perdió su cabello, su peso, su fuerza. Pero el cáncer entró en remisión durante 8 meses. Luego volvió, más agresivo que antes. Probamos más quimioterapia. Probamos un trasplante de médula ósea utilizando a su hermano menor como donante. Nada funcionó. El cáncer se había vuelto resistente. El daño por radiación a su ADN fue demasiado severo. Sus células no podían repararse a sí mismas adecuadamente. Todos los tratamientos que probamos fracasaron. Murió en diciembre de 1994, 8 años después de trabajar en Chernobyl, dejando atrás esposa y 3 hijos de 16, 13 y 9 años. «Diles que cumplí con mi deber», me dijo 2 días antes de morir. «Dígales que serví a mi país. Dígales que fui un héroe». Les dije todas las cosas que él quería que escucharan. Pero lo que quería decirles era la verdad. Su padre fue asesinado por un gobierno que le mintió, lo utilizó y luego lo abandonó cuando enfermó. No hubo compensación para los liquidadores que desarrollaron cáncer, sin atención médica especial. No hay apoyo financiero para sus familias después de su muerte. Eran héroes en los carteles propagandísticos y olvidados en la vida real. La pregunta que todo el mundo me hace es: ¿podría volver a pasar? Sí,
Absolutamente sí. Los accidentes nucleares son raros, pero no imposibles. Three Mile Island en 1979. Chernobyl en 1986. Fukushima en el año 2011. 3 accidentes graves en 32 años. La industria nuclear afirma que los reactores modernos son más seguros, mejores diseños, mejores sistemas de seguridad, mejor entrenamiento, y quizás sean más seguros que el reactor RBMK que explotó en Chernobyl. Pero más seguro no es lo mismo que seguro. El reactor RBMK tenía un defecto de diseño fatal, un coeficiente de vacío positivo. Esto significaba que, en determinadas condiciones, la reducción del agua refrigerante, en realidad, aumentaba la reacción nuclear en lugar de ralentizarla. Los operadores de Chernobyl no entendieron completamente este defecto. Los diseñadores del reactor lo sabían, pero lo consideraron un riesgo aceptable. El 26 de abril de 1986, durante una prueba de seguridad que se suponía debía demostrar que el reactor podía soportar una parada de emergencia, este defecto de diseño se combinó con errores del operador y una mala cultura de seguridad para crear una reacción nuclear descontrolada. La potencia del reactor aumentó a 100 veces los niveles operativos normales en 4 segundos. Las barras de combustible se hicieron añicos. El agua de refrigeración se convirtió instantáneamente en vapor. La presión hizo volar la tapa del reactor de 1000 toneladas, como si fuera la tapa de una botella. Siguieron 2 explosiones, una química y otra posiblemente nuclear. Los bloques moderadores de grafito se incendiaron, ardiendo durante 10 días y arrojando humo radiactivo a la atmósfera. ¿Podría volver a ocurrir este accidente específico? No. Los reactores RBMK han sido modificados o parados. Pero ¿podría un accidente diferente con causas diferentes conducir a resultados catastróficos similares? Sí. Fukushima lo demostró. Fukushima tenía un diseño de reactor completamente diferente, un reactor de agua en ebullición, considerado mucho más seguro que el RBMK. Pero cuando se produjo un terremoto de magnitud 9.0, seguido de un tsunami de 14 metros, los sistemas de seguridad fallaron. Los generadores de respaldo se inundaron. Los sistemas de refrigeración dejaron de funcionar. 3 núcleos de reactores se fundieron. Las explosiones de hidrógeno destruyeron los edificios del reactor. Se liberaron al medio ambiente cantidades masivas de material radiactivo. 160.000 personas fueron evacuadas. Se estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros. La limpieza llevará de 30 a 40 años y costará cientos de miles de millones de dólares. Reactor diferente, país diferente, causa diferente. El mismo resultado, un fallo catastrófico que libera radiación mortal en una amplia zona. Por eso digo que puede volver a suceder, porque el factor común en todos los accidentes nucleares no es la tecnología concreta. Es la falibilidad humana, error humano, arrogancia humana, reducción de costes humanos, política humana. Se puede diseñar el reactor más seguro del mundo, pero si los operadores están mal capacitados, si la cultura de seguridad es débil, si los reguladores son capturados por la industria, si los gobiernos priorizan el secreto sobre la seguridad pública, se producirán accidentes. En Chernobyl, los operadores estaban realizando una prueba peligrosa durante un cambio de turno con personal menos experimentado. Los sistemas de seguridad habían sido desactivados deliberadamente para completar la prueba. El reactor se encontraba en un estado inestable. Se ignoraron las señales de advertencia. Cuando las cosas empezaron a ir mal, los operadores tomaron decisiones basándose en una comprensión incompleta
de cómo se comportaba realmente el reactor. Y el diseño hizo posible que esos errores derivaran en una catástrofe. Esto no fue culpa de una sola persona. Se trató de una falla sistémica en todos los niveles: diseño, capacitación, cultura de seguridad, supervisión regulatoria, presión política para completar la prueba a tiempo. Uno de los operadores que sobrevivió, Alexander Akimov, me dijo algo en el hospital 3 días antes de morir. Hicimos todo según el procedimiento. Seguimos las instrucciones que nos habían dado. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. ¿Cómo podíamos saber que el reactor se comportaría de esa manera? Nunca nos lo dijeron. Nunca nos entrenaron para esto. Nos enviaron a ciegas. Alexander Akimov murió el 11 de mayo de 1986, a la edad de 33 años, después de 15 días de sufrimiento insoportable. Él era el capataz de turno en la sala de control cuando ocurrió la explosión. Permaneció en su puesto, intentando apagar el reactor manualmente, exponiéndose a niveles letales de radiación. Era héroe y víctima al mismo tiempo. El gobierno soviético le concedió póstumamente la Orden de Lenin por su heroísmo, pero inicialmente también lo culparon a él y a su equipo por el accidente, alegando que el error del operador fue la única causa. Pasaron años hasta que la verdad salió a la luz. El accidente fue causado por fallas fundamentales en el diseño del reactor de las que nunca se había informado a los operadores. Los diseñadores del reactor sabían que el RBMK tenía inestabilidades peligrosas en determinadas condiciones, pero esta información fue clasificada como secreto de Estado. A los operadores no se les permitía saber toda la verdad sobre las máquinas que manejaban. Esto es una locura, esto es un delito, y sin embargo sucedió. ¿Podría suceder hoy? En países autoritarios con una cultura de seguridad débil y sistemas regulatorios politizados, sí, absolutamente. China está construyendo docenas de nuevos reactores nucleares. Rusia está construyendo reactores. India, Pakistán, Arabia Saudita, Alabama, él buscando la energía nuclear. Algunos de estos países tienen sólidas culturas de seguridad y reguladores competentes. Otros no. E incluso en países con una fuerte cultura de seguridad pueden ocurrir accidentes. Fukushima ocurrió en Japón, una democracia tecnológicamente avanzada, con regulaciones estrictas y operadores experimentados. Pero la agencia reguladora se había vuelto demasiado cómoda con la industria nuclear. Se habían ignorado las advertencias de seguridad sobre el riesgo de tsunami. Los generadores de respaldo se colocaron en sótanos donde podrían inundarse. Múltiples fracasos se combinaron para crear una catástrofe. Esto es lo aterrador de los accidentes nucleares. Son eventos de baja probabilidad, pero de altas consecuencias. La mayoría de las veces nada sale mal. Los reactores funcionan de forma segura durante décadas. Pero cuando varios sistemas fallan simultáneamente, cuando el desastre de baja probabilidad realmente ocurre, las consecuencias son apocalípticas y permanentes. 38 años después de Chernobyl, la zona de exclusión sigue ahí. Un radio de 30 kilómetros alrededor del reactor destruido, donde la gente no puede vivir permanentemente. La ciudad de Pripyat sigue abandonada. 50.000 personas que vivieron allí nunca podrán regresar. Sus hogares siguen ahí, congelados en el tiempo. Apartamentos con muebles y ropa y juguetes para niños. Escuelas con libros todavía sobre los pupitres. Hospitales con equipos médicos oxidándose en quirófanos abandonados. Una ciudad entera, perfectamente conservada, en lenta decadencia, atormentada por una radiación que seguirá siendo peligrosa durante miles de años. Visité Pripyat una vez, en 2008, 22 años después de la evacuación. Fue surrealista y desgarrador.
Caminé por calles por las que había conducido miles de veces. Vi el edificio de apartamentos donde vivía mi familia. No pude entrar. Los niveles de radiación en el interior de los edificios son más altos que en el exterior porque se ha acumulado polvo contaminado. Pero me quedé afuera y miré hacia la ventana del cuarto piso que había sido mi sala de estar. Pensé en Irina preparando el desayuno en esa cocina. Pensé en Katia y Anton jugando en esa sala. Pensé en la vida que teníamos antes del 26 de abril de 1986. Todo se fue, borrado, reemplazado por el silencio, la decadencia y el veneno invisible. El propio reactor de Chernobyl, la fuente de toda esta destrucción, está ahora cubierto por una enorme estructura de acero llamada Nuevo Confinamiento Seguro. Se completó en 2016, 30 años después del accidente, con un coste de 2,2 mil millones de dólares. Esta estructura está diseñada para contener los restos radiactivos del reactor destruido durante 100 años. 100 años. Después de eso, alguien necesitará construir una nueva estructura de contención, y otro después de ese, durante miles de años, para siempre, esencialmente. Este es el legado de 4 segundos de reacción nuclear descontrolada el 26 de abril de 1986. Vigilancia eterna, costo eterno, peligro eterno. Algunas personas sostienen que la energía nuclear es necesaria para combatir el cambio climático, que necesitamos energía nuclear para reducir las emisiones de carbono. Otros argumentan que la energía nuclear es demasiado peligrosa y que la energía renovable es más segura y barata. No voy a decirte cuál es el lado correcto. Soy médico, no un experto en política energética, pero les diré una cosa. Si vamos a utilizar la energía nuclear, debemos ser absolutamente honestos acerca de los riesgos. Debemos tener sistemas regulatorios sólidos que sean independientes de la influencia de la industria. Debemos tener culturas de seguridad donde los trabajadores puedan hablar sobre los problemas sin temor a ser castigados. Debemos tener informes transparentes para que el público sepa lo que está sucediendo. Nunca, jamás debemos priorizar el secreto o la política sobre la seguridad. Y debemos aceptar que los accidentes, aunque raros, son posibles. Debemos planificar para ellos. Debemos tener planes de evacuación. Debemos acumular suministros médicos. Debemos formar adecuadamente a los socorristas. Debemos decir la verdad cuando las cosas van mal, en lugar de mentir para proteger la reputación o evitar el pánico. Las mentiras de Chernobyl mataron gente. Si la evacuación se hubiera producido inmediatamente en lugar de 36 horas después, miles de personas habrían recibido dosis de radiación más bajas. Si a los liquidadores se les hubiera dicho la verdad sobre los niveles de radiación y se les hubiera dado la protección adecuada, miles de ellos todavía estarían vivos hoy. Si los operadores hubieran sido capacitados honestamente sobre los defectos de diseño del reactor, el accidente podría haberse evitado por completo. La verdad salva vidas. Las mentiras matan. He pasado 38 años viviendo con las consecuencias de Chernobyl, las consecuencias físicas, cáncer de tiroides, cataratas, enfermedades crónicas, las consecuencias emocionales, culpa del superviviente, pesadillas, depresión, las consecuencias personales, ver a mi esposa morir de cáncer inducido por la radiación, ver a mis hijos luchar contra problemas de salud, saber que mis nietos son portadores de daños genéticos debido a la exposición a la radiación, pero la peor consecuencia es el conocimiento, sabiendo que casi todo este sufrimiento era prevenible, sabiendo que las muertes, los cánceres, las vidas destruidas,
Todo resulta lejos de las mentiras, la arrogancia, la reducción de costos y la cobardía política. Sabiendo que aprendimos estas lecciones a un costo de miles de vidas y que probablemente las olvidaremos dentro de una generación o dos. Guardo mi credencial de identificación del hospital en una caja forrada de plomo. A veces lo saco y lo sostengo. Sigue siendo radiactivo después de 38 años y emite suficiente radiación como para hacer clic en un dosímetro. Esta insignia es prueba de que estuve allí, prueba de que lo que presencié fue real, prueba de que los números oficiales son mentira y la verdad es mucho peor. Cuando muera, y será pronto, esta insignia me sobrevivirá. Permanecerá radiactivo durante cientos de años después de que mi cuerpo se haya convertido en polvo. Mucho después de que todos los que recuerdan Chernobyl se hayan ido, este pequeño trozo de plástico y metal seguirá emitiendo radiación, un testigo silencioso del desastre. Lo que quiero más que nada es que mi historia también me sobreviva, para que la verdad sobre Chernobyl sea recordada, transmitida y utilizada para prevenir futuros desastres. Por eso les digo esto ahora, por eso necesito que escuches, que recuerdes y que compartas esta verdad con los demás. Hay pérdidas que puedes medir y pérdidas que no. Puedo medir la pérdida de mi glándula tiroides, extirpada quirúrgicamente en 1993. Puedo medir la pérdida de mi visión natural, robada por las cataratas inducidas por la radiación. Puedo medir los años que mi esposa Irina debería haber vivido pero no lo hizo, muerta a los 59 años, cuando debería haber cumplido 70, 80, tal vez 90. Pero ¿cómo mido la pérdida de la inocencia, la pérdida de confianza? La pérdida de la creencia de que mi gobierno me protegería, que las autoridades dirían la verdad, que cumplir con su deber significaba algo más que ser sacrificado por conveniencia política. Estas pérdidas no tienen unidades de medida, ni Roentgens, ni Rads, ni Sieverts, pero son reales, son permanentes, han dado forma a cada día de mi vida desde el 26 de abril de 1986. Perdí mi carrera en medicina de emergencia. No pude continuar después de lo que presencié. Cada vez que trataba a un paciente traumatizado, cada vez que veía sangre, cada vez que alguien moría a pesar de mis mejores esfuerzos, estaba de regreso en el hospital número 6 de Moscú observando cómo la piel de Anatoly Baranov se despegaba, observando cómo la presión arterial de Víctor Smirnov descendía hasta la nada, observando a Sergei Karpov caer en un coma del que nunca despertaría. Las pesadillas eran implacables. Me despertaba a las 3 de la mañana, empapado en sudor, escuchando los gritos de los moribundos. Irina me abrazaría y me diría que todo había terminado, que era cosa del pasado, que estaba a salvo. Pero esto no terminó, nunca terminará, no para mí, no para ninguno de los que estuvimos allí. En 1989 pasé a oncología. Pensé que tratar a los pacientes con cáncer sería diferente, menos traumático que la medicina de emergencia. Me equivoqué. Los pacientes de Chernobyl me siguieron, liquidadores con leucemia, evacuados con cáncer de tiroides, niños con tumores cerebrales. El desastre siguió produciendo víctimas año tras año, y yo seguí tratándolos, seguí viéndolos morir, seguí firmando certificados de defunción. Hacia el 2005 ya no podía continuar. Me jubilé a los 57 años, décadas antes de lo que había planeado. Me temblaban demasiado las manos. Mi mente divagó durante las consultas. Estaba cometiendo errores. Pequeños pero errores al fin y al cabo. No podía arriesgarme a dañar a un paciente porque mi trauma me había vuelto incompetente. Entonces me detuve.
Dejé de ser médico. Me convertí en un anciano atormentado con demasiados recuerdos y poco futuro. Pero aquí está la paradoja. Chernóbil también me dio algo. Me dio claridad sobre lo que importa. Eliminó todas las preocupaciones triviales que consumen la vida de la mayoría de las personas y reveló la verdad esencial. Somos frágiles, temporales, valiosos sin medida. Cada día vivo es un regalo. Cada momento con los seres queridos es sagrado. Cada respiro es un milagro que damos por sentado hasta que vemos a alguien dar su último aliento. Aprendí esto viendo morir a 47 hombres en 21 días. Aprendí que el dinero no importa, que el avance profesional no importa, que la ideología política no importa, que el orgullo nacional no importa. Lo que importa es esto: amor, verdad, compasión, coraje, sacrificio, memoria. Amor, el amor que hizo que Ludmila Baranova tomara la mano radiactiva de su marido moribundo, a pesar de que los médicos le advirtieron que estaba absorbiendo niveles peligrosos de radiación. Ella lo abrazó de todos modos. Ella lo amaba de todos modos. Ella se quedó hasta el final. Verdad. La verdad que Valery Legasov intentó contar y fue silenciado por decirla. La verdad que finalmente surgió a pesar de décadas de mentiras oficiales. La verdad que te estoy diciendo ahora. Compasión. La compasión mostrada por las enfermeras que bañaron a hombres moribundos, con la piel cayendo en sábanas, que cambiaron vendajes en heridas que nunca sanarían, que se tomaron de la mano y susurraron consuelo y fueron testigos de un sufrimiento más allá de la imaginación. Coraje, el coraje de los bomberos que corrieron hacia el reactor en llamas mientras todos los demás huían. La valentía de los pilotos de helicópteros que volaron directamente sobre el núcleo expuesto, arrojando arena y boro mientras absorbían dosis letales de radiación. La valentía de los mineros que cavaron túneles bajo el reactor en medio de un calor sofocante para instalar sistemas de refrigeración. Sacrificio. El sacrificio de 600,000 liquidadores que dieron su salud, su futuro, su vida para contener un desastre que ellos no provocaron. El sacrificio de las madres que aceptaron evacuar sin sus maridos que agonizaban en los hospitales de Moscú. El sacrificio de los médicos y enfermeras que permanecieron en zonas contaminadas para tratar a los enfermos cuando podrían haber huido a un lugar seguro. Memoria, la memoria que llevo de cada nombre, de cada rostro, de cada muerte, el recuerdo que me mantiene despierto por las noches, pero que también me mantiene humano, el recuerdo que me conecta con los muertos y me obliga a hablar por quienes ya no pueden hablar por sí mismos. Si pudiera remontarme al 25 de abril de 1986, sabiendo todo lo que sé ahora, ¿lo haría diferente? Sí. Habría evacuado a mi familia inmediatamente, a las pocas horas de la explosión. Habría puesto a Irina, Katia y Anton en nuestro Lada y habría conducido hacia el sur, lejos de Pripyat, lejos de la columna de radiación, lejos de la zona de contaminación. Habría abandonado mi puesto en el hospital. Habría ignorado mi deber como médico. Primero habría salvado a mi familia. ¿Eso me convierte en un cobarde? Tal vez. Pero al ver a mi esposa morir de cáncer en el año 2009, al ver a mi hija sufrir un aborto espontáneo tras otro, al ver a mi hijo luchar contra la leucemia a los 23 años, no puedo evitar pensar, si hubiera sido más egoísta, si los hubiera protegido en lugar de quedarme a tratar a los pacientes, tal vez se habrían salvado. Este es mi mayor arrepentimiento. No los pacientes que no pude salvar, sino la familia que no pude proteger. Pero hay decisiones que tomaría exactamente de la misma manera.
Todavía trataría a los primeros 16 bomberos que entraron en mi sala de urgencias la mañana del 26 de abril. Todavía los acompañaría a Moscú. Todavía me quedaría con ellos durante sus últimos días. Todavía los tomaría de la mano y recordaría sus últimas palabras y prometería decirles a sus familias que eran amados, porque alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que presenciar su sufrimiento, honrar su sacrificio y recordar sus nombres. Alguien tenía que interponerse entre ellos y los funcionarios del gobierno que querían borrarlos de la historia, reducirlos a estadísticas, enterrarlos en ataúdes de plomo y olvidar que alguna vez existieron. Me convertí en ese alguien, no porque fuera valiente, especial o heroico, simplemente porque estuve allí, porque sobreviví cuando ellos no, porque les debía la verdad. Guardo mi tarjeta de identificación del hospital en una caja forrada de plomo en mi apartamento de Kiev. La insignia sigue siendo radiactiva después de 38 años. El dosímetro hace clic cuando se coloca cerca de él y mide 3 microsieverts por hora, aproximadamente 3 veces la radiación de fondo normal. No es peligroso para una exposición breve, pero es suficiente para recordarme que la radiación sigue ahí, sigue siendo real y sigue siendo mortal después de casi 4 décadas. No puedo tirar esta insignia. Es mi prueba, mi evidencia, mi conexión con esa época, esas personas y ese desastre. Cuando lo sostengo, me transporto al 26 de abril de 1986. Vuelvo a tener 38 años. Estoy sano, fuerte e ingenuo. Estoy de pie en mi sala de urgencias, viendo a Anatoly Baranov entrar por la puerta, diciendo que se siente enfermo, sin saber que estoy viendo a un hombre muerto, que simplemente no lo sabe todavía. Soy el joven doctor Volkov, que cree que la medicina puede salvar a cualquiera, que confía en su gobierno, que cree que los héroes sobreviven y los villanos son castigados, que el doctor Volkov murió en Moscú en mayo de 1986, en algún momento entre Dmitry Orlov ahogándose en el líquido de su propio pulmón y Pavel Shirov pidiendo una esposa que no estaba allí. El hombre que sobrevivió es más duro, más triste, más sabio, roto de maneras que nunca sanaron por completo. Ahora tengo 77 años. Mis médicos me dicen que quizás me queden entre 2 y 5 años, posiblemente menos. El daño de la radiación a mi sistema cardiovascular es extenso. Mi corazón es débil. Mis arterias están dañadas. He sobrevivido al cáncer de tiroides, pero el linfoma es una amenaza constante. Cada chequeo trae consigo la posibilidad de un nuevo diagnóstico de cáncer. No le tengo miedo a la muerte. Conozco íntimamente la muerte desde hace 38 años. He tomado las manos de hombres moribundos. He visto la vida salir de sus ojos. Sé lo que viene y ya no me aterroriza. Lo que temo es morir antes de haber contado esta historia por completo. Antes he dicho todos los nombres. Antes he honrado a todos los muertos. Antes he advertido a los vivos sobre lo que puede suceder cuando se sacrifica la verdad por conveniencia política. Así que déjame decirte los nombres ahora. Permítanme honrar a los 47 hombres que murieron bajo mi cuidado en esos primeros 21 días. Anatoly Baranov, bombero, 23 años, murió el día 14. Víctor Smirnov, bombero, de 29 años, falleció el día 16. Dmitry Orlov, ingeniero del reactor, de 35 años, falleció el día 18. Nikolai Ivanov, bombero, 26 años, falleció el día 19. Pavel Shirov, supervisor del reactor, de 31 años, falleció el día 20. Sergei Karpov, teniente de los bomberos, de 26 años, falleció el día 21. Alexander Akimov, capataz de turno, de 33 años, falleció el día 15. Leonid Toptunov,
ingeniero superior de control de reactores, de 25 años, falleció el día 14. Boris Stolyarchuk, operador del reactor, de 21 años, falleció el día 11. Valery Kodemchuk, operador de bomba, se presume muerto en la explosión inicial, pero el cuerpo nunca se recuperó. Vladimir Shashenok, ingeniero eléctrico, murió el primer día a causa de lesiones mecánicas. Valentín Belokón, bombero, de 27 años, falleció el día 17. Vasily Ignatenko, bombero, 25 años, falleció el día 13. Nikolai Vashchuk, bombero, 28 años, murió el día 17. Víctor Kivenok, teniente de los bomberos, de 23 años, falleció el día 12. Vladimir Pravik, teniente de los bomberos, de 23 años, falleció el día 9. Anatoly Kurgus, bombero, de 37 años, murió el día 18. Piotr Palamarchuk, bombero, 24 años, falleció el día 16. Mikhail Shashenok, ingeniero eléctrico, de 35 años, murió el día 19. Grigori Kmel, operador del reactor, de 32 años, falleció el día 21. Andrei Kovalenko, operador de turbinas, de 29 años, falleció el día 15. Konstantin Perchuk, bombero, 22 años, falleció el día 10. Stanislav Smelok, bombero, 30 años, falleció el día 16. Yuri Korneyev, bombero, 27 años, falleció el día 14. Ivan Orlov, bombero, 24 años, falleció el día 18. Sergei Kiselev, operador del reactor, de 28 años, falleció el día 20. Maxim Lyutov, bombero, 23 años, murió el día 12. Roman Shapovalov, bombero, de 31 años, falleció el día 17. Oleg Genrik, especialista en radiación militar, de 34 años, falleció el día 19. Georgi Davletbayev, supervisor de turbinas, de 29 años, falleció el día 18. Timur Ananenko, ingeniero de turbinas, de 33 años, falleció el día 21, y otros 17, cuyos nombres recuerdo, pero cuyas familias pidieron privacidad, cuyas historias son demasiado dolorosas para compartirlas públicamente, cuyas muertes fueron igualmente reales, evitables e igual de trágicas. 47 hombres, 47 futuros borrados, 47 familias destruidas, 47 fantasmas que me visitan en sueños y me recuerdan por qué no puedo dejar de contar esta historia. A las familias de los que murieron, lo siento. Lamento no haber podido salvarlos. Lamento que tuvieras que endurecer sus muertes mientras los funcionarios mentían sobre lo que los mató. Lamento cada promesa que hice a los hombres moribundos y que no pude cumplir. Cada vez que dije, te mejorarás, sabiendo que no era verdad. Cada momento de falsa esperanza que di, porque la verdad era demasiado cruel para decirla. Te merecías algo mejor. Se merecían algo mejor. Todos merecemos algo mejor. A los demás supervivientes, a los liquidadores aún vivos, os veo. Sé que estáis ahí fuera, dispersos por Ucrania, Bielorrusia y Rusia, envejeciendo, enfermos y olvidados por los gobiernos que os utilizaron. Sé que te despiertas por la noche con pesadillas. Sé que ves cómo se deteriora tu propia salud y te preguntas cuándo llegará el cáncer. Sé que te sientes culpable por sobrevivir cuando tantos otros no lo hicieron. Usted no está solo. Llevamos esta carga juntos. A los jóvenes que no nacieron cuando ocurrió Chernobyl, presten atención. Conozca esta historia. Entender que los gobiernos mienten, que las autoridades priorizan la política sobre la verdad, que los desastres tecnológicos pueden ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Exigir transparencia, exigir responsabilidad, exigir que la seguridad nunca se sacrifique por conveniencia, costo o imagen política.
Sus vidas pueden depender de ello. A los científicos e ingenieros que trabajan en la energía nuclear, les ruego que nunca permitan que la reducción de costos, la presión política o la ambición profesional prevalezcan sobre la seguridad. Nunca ignore las señales de advertencia. Nunca ocultes los problemas. Nunca asumas que no te puede pasar a ti. Chernobyl ocurrió porque personas inteligentes tomaron malas decisiones y otras personas inteligentes permanecieron en silencio en lugar de hablar. No dejes que vuelva a suceder. A los políticos y reguladores, la verdad siempre emerge eventualmente. Las mentiras que usted dice para evitar el pánico, proteger su reputación o mantener el poder quedarán expuestas. Y cuando queden expuestos, el costo en vidas humanas y confianza pública será catastrófico. Di la verdad desde el principio. Evacuar cuando sea necesario. Protege a tu gente. Ese es tu trabajo. Hazlo. Gracias por permanecer conmigo durante todo este viaje. Gracias por escuchar los dolorosos recuerdos de un anciano. Gracias por preocuparse lo suficiente como para escuchar la verdad sobre lo que sucedió hace 40 años en un lugar que la mayoría de ustedes nunca visitará. Ahora te voy a pedir que hagas algo importante. Deja un me gusta en este vídeo. No para mí, sino para que lo vea más gente. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Y lo más importante, comenta abajo. Cuéntame qué te impactó más. ¿Fue saber que la cifra oficial de 31 muertos era mentira? ¿Se entendió que 600.000 liquidadores fueron enviados a zonas contaminadas y sin una protección adecuada? ¿Fue darse cuenta de que esto puede volver a suceder en cualquier lugar y en cualquier momento? Escribe en los comentarios lo único que recordarás de esta historia, lo único que le dirás a los demás, lo único que nunca olvidarás, porque cuando yo me haya ido, cuando todos los que estuvimos allí nos hayamos ido, tus recuerdos serán lo único que quedará. Tu voluntad de recordar, de compartir, de mantener viva esta verdad. No dejes que seamos olvidados. No dejes que las mentiras ganen. Tengo 77 años. Mi corazón está fallando. Mi tiempo es corto, pero he hecho lo que me propuse. He dicho la verdad. He honrado a los muertos. He advertido a los vivos. En mi apartamento de Kiev, en una caja revestida de plomo, se encuentra una pequeña placa de identificación de plástico que sigue siendo radiactiva después de 38 años. Mucho después de que me haya ido, esa insignia permanecerá, emitiendo su veneno invisible, un testigo silencioso de lo que pasó. Pero espero que quede algo más también. Espero que esta historia permanezca. Espero que la verdad permanezca. Espero que quede el recuerdo de 47 hombres que murieron en 21 días. Espero que se pronuncien sus nombres. Espero que su sacrificio sea honrado. Espero que sus muertes signifiquen algo. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir al final, para no olvidar, no haber muerto por nada, que nuestras vidas, por breves, dolorosas y trágicas que sean, hayan importado. Anatoly Baranov importaba, Víctor Smirnov importaba, Sergei Karpov importaba, los 47 importaban, los 600.000 liquidadores importaban, los miles de personas que murieron de cáncer en las décadas posteriores fueron importantes. No eran estadísticas, no fueron pérdidas aceptables, eran seres humanos con familias, sueños y futuros que les fueron robados. Recuérdalos, por favor. Eso es todo lo que pregunté. Recuérdalos. Y cuando escuche a los funcionarios minimizar los riesgos, cuando escuche a los gobiernos mentir sobre los peligros, cuando escuche a las autoridades preferir el secreto a la verdad, recuerde Chernobyl. Recuerde lo que sucede cuando se sacrifica la verdad.
recuerde el costo pagado en vidas humanas y exigir mejor, exigir la verdad, exige seguridad, exigir que nadie más tenga que morir como murieron mis pacientes, lenta, dolorosa e innecesariamente, víctimas de mentiras, arrogancia y fracaso humano. Mi nombre es Dr. Mikhail Volkov. Yo tenía 38 años cuando explotó Chernóbil. Ahora tengo 77 años. Traté a 47 moribundos en 21 días. Sobreviví, pero llevo la radiación en mi cuerpo y los recuerdos en mi mente hasta mi último aliento. Este es mi testimonio. Esta es mi verdad. Esta es mi advertencia. Este es mi legado. Gracias por escuchar. Por favor, no lo olvides.